Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Esta es la cápsula de la MOAIC para el mes de enero 2023. Eh, un servidor, soy José Ezequiel Santibáñez Aguilar, soy profesor del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y les voy a hacer la presentación acerca de la importancia de la reformulación y las restricciones en los modelos matemáticos. Bueno, primeramente nosotros tenemos modelos matemáticos para muchas cosas. Entre ellos tenemos modelos que pueden ser útiles para la transferencia de calor, para modelar las cadenas de suministro, tenemos reglas para el diseño de plantas químicas, a lo mejor reglas para el diseño de equipo, como la relación de largo entre diámetro, como límites en la relación de reflujo. Tenemos formas de poder implementar metodologías para la integración másica o integración energética, a lo mejor metodologías como tipo el punto de pliegue. Tenemos forma de cómo estimar o cómo predecir o cómo prever específico perfiles de velocidades o concentración en mezcladores o en diferentes geometrías complejas. Cada uno de estos es un mundo. Entonces, pero lo que sí se sabe es que estos son modelos al fin y al cabo. Entonces, estos modelos, cualquiera que sean de estos, lo podemos traducir en ecuaciones, en restricciones, en parámetros que son datos conocidos, algunas suposiciones que podemos hacer y limitaciones. Siempre un modelo, siempre un modelo debe decir, ok, esto es válido del punto A al punto B, de esta temperatura a esta otra temperatura, y tienen diferentes formas las ecuaciones. Y entonces tenemos que preguntarnos si esta traducción como tal es necesaria. La respuesta es sí, va a ser necesaria en la mayoría de los casos poderla traducir ecuaciones. ¿Es fácil? No necesariamente va a ser fácil. ¿Cómo llevarla a cabo? Es un mundo de respuestas, depende del objetivo que tenga esta formulación para el modelo que se requiera. ¿Y es única? No. La verdad es que existen muchas formas de representar lo mismo, y pensar en todas estas combinaciones a lo mejor pues es un gran reto matemático. Pongamos el ejemplo de una ecuación para calcular el costo de compra de un equipo a un año base, sacada de esta referencia de aquí, donde observamos la ecuación implica logaritmos 1210 que dependen de la capacidad del equipo, en este caso del área por ser un intercambiador de calor. Y la ecuación está dada, tiene diferentes parámetros que aplican solamente para intercambiadores de tubo y coraza, tiene restricciones o límites dentro del área mínima y máxima en unas ciertas unidades, y si yo utilizo esta ecuación para poder calcular el costo de compra del equipo al año base, pues observo este comportamiento. Y aunque sea un logaritmo medio complicado, que un logaritmo al cuadrado, pues yo observo que el comportamiento es casi lineal, al menos para este rango de áreas, para este tipo de intercambiador, respecto a esta referencia que se muestra aquí. Asimismo, de la misma referencia, para otro equipo diferente, yo puedo obtener para una bomba centrífuga diferentes parámetros, y la restricción de esta ecuación, donde yo podría decir que es válida, es de 1 a 300 kilowatts. Y aquí observamos una ligera curva, donde ya tenemos que definir cómo la vamos a considerar. En la gran mayoría del segmento como tal es recta, pero sí ya se alcanza a observar una cierta curvatura en un cierto rango. Y entonces yo puedo tener la misma ecuación y puedo expresarla a lo mejor como una línea recta, porque prácticamente es una línea recta. Entonces, si la expreso como una línea recta, es la línea roja que se ve aquí, pues observa casi sin ninguna variación. Si yo digo, bueno, voy a ser más preciso, bueno, entonces la expreso como una ecuación de segundo grado, de tercer grado, de cuarto, de quinto grado, y me voy acercando más a replicar exactamente el comportamiento que me replica la ecuación de los logaritmos. ¿De qué va a depender? De para qué quiero utilizar la ecuación. Quiero utilizar a lo mejor para una aplicación específica y no tengo problema para considerar logaritmos, pues la considero tal cual la ecuación con los logaritmos. Quiero hacerlo a lo mejor para un modelo mucho más sencillo, pues aplico la ecuación lineal o la ecuación cuadrática, o bien segmento las ecuaciones.
segmento por un lado de un rango a un rango va a ser recta y del otro sí va a aplicar una curva. Y esto de segmentar las ecuaciones o segmentar los rangos de validez no es nuevo como tal. Por ejemplo, pongamos la gráfica para calcular el factor de fricción. Sabemos los límites que se toman para el Reynolds, a lo mejor de 0 a 2400 para el Reynolds, pues es flujo laminar, de 2400 a 4000 es en transición, y de 4000 al infinito o más grande pues es turbulento, perdón. Y yo puedo ver cómo es el comportamiento de este factor de fricción respecto a la rugosidad relativa, ya sea que yo aplique una ecuación o yo prácticamente puedo sacar a lo mejor algún polinomio para sacar una ecuación mucho más sencilla, o me baso en la literatura y puedo obtener una ecuación mucho más complicada que me defina todo el comportamiento para un tipo de rugosidad en específica, ya sea para que sea para tubo liso o para un cierto material. Pero esta ecuación puede llegar a ser un poco complicada, pero básicamente yo la puedo representar a lo mejor como un polinomio, que puede ser más fácil para implementar en un programa, digamos, que en automático me pueda calcular la caída de presión en tuberías, por ejemplo en MATLAB. Esto se los platico porque pues eso básicamente se hizo por algunos de los estudiantes, donde replicaron este diagrama y como no tenían tiempo de estar leyendo digamos en cada punto del diagrama, pues replicaron los puntos, hicieron una regresión polinómica. Y al momento de partir la función en trozos, por ejemplo, puede ser para múltiples funciones. Aquí se muestra en este artículo cómo se propuso partir la función del costo de un equipo respecto a la capacidad en diferentes segmentos de líneas rectas, donde se sacan diferentes intervalos. Asimismo, se utilizó la misma metodología, partir una curvatura un poco compleja, una función un poco compleja que tenía que calcular el valor de la función Probit para toxicidad dependiendo de una concentración de contaminante. No es una relación lineal, pero sí la puedo segmentar en diferentes partes aquí en este otro trabajo. O bien, en este último trabajo en el 2018, pues se obtuvo lo que se conoce el mínimo precio sustentable para un cierto producto, la cual no es una relación lineal, pero se puede partir en múltiples relaciones lineales. Cada una de estas se busca hacer un modelo más sencillo, aunque se pierda cierta parte de información. Y al momento de hacer esto por secciones, pues lo que implica es que nosotros podemos representarlo como disyunciones. Por ejemplo, para el intervalo 1, que va de una concentración de 2 a 9, pues es válido esta función. Para el intervalo 2, de 9 a 19, es válido esta otra función, que es una línea recta respecto de la función respecto a la concentración. Y para este, de 19 a 36, es válida otra función. Entonces, esto entenderlo por disyunciones, es decir, bueno, si estás en este rango, utiliza esta ecuación, si estoy en este, utiliza esta ecuación, estoy en este otro, utiliza esta ecuación, es sencillo de entender. Pero si nosotros queremos aplicarlo a lo mejor en un algoritmo de optimización, en un programa propiamente de optimización, ocupamos o necesitamos reformularlo. En este caso se aplicó la reformulación Convex-Hall, donde en lugar de tener disyunciones se pasa a ecuaciones algebraicas. Cada uno de los intervalos se asocia a una variable binaria de existencia o no existencia y se proponen diferentes ecuaciones que se deben cumplir todas para tomar en cuenta solamente un intervalo. Ejemplo, si la concentración vale 15, eso quiere decir que estoy en este intervalo de aquí. Y entonces la ecuación que debo utilizar es solamente esta de aquí en medio. Si la concentración vale 15, la Y2, que es una variable binaria de 0 a 1, debería valer 1. Porque entonces la C2 es es mayor o igual a 9, perfecto, el 15 cumple con eso, y menor o igual a 19, perfecto, cumple con eso. Yo observo que al momento de que fuera la Y2 igual a 1, la C2 tiene un valor que valga de
9,19, que es el 15, que sí cumple. Por lo tanto, sí se calcula esta función, la f2, y como la y2 ya vale 1, en automático las otras funciones, la y1 y la y3, valen 0. Al momento de que esas valen 0, pues yo obtengo que la C1 sea mayor o igual a 0 y menor o igual a 0, la C1 debe valer forzosamente 0, a lo mismo que la C3. Y esto lo que forza es que en automático la F1 y la F3 valen 0. Entonces, cuando yo calculo la función completa solamente vale lo que valga la F2, y la F2 vale solamente el valor que me metí de la disyunción. Y así podemos seccionar una función a lo mejor que no tiene un comportamiento lineal en múltiples comportamientos, y no solamente lineales, en este caso lineal, para hacer un poco más fácil digamos la interpretación. Ahora podemos cambiar la funcionalidad directamente de algo que se nos parece muy complejo o que no está en la forma que nosotros lo requerimos a algo que sí lo requiramos o en la forma que nosotros queremos. Para esto les muestro un caso de estudio que precisamente le propuso la AMUAI al Tecnológico de Monterrey para que trataran de resolver los estudiantes, o parte de ese caso de estudio, donde se daba un sistema para producción de acroleína, que es este compuesto de aquí, en un sistema de reacciones múltiples, donde cada reacción sigue una cinética de este estilo. Sí se daban parámetros de las constantes como tal y de algunas oposiciones que tienen que hacer, sí, pero es una cinética no convencional, es una cinética que se conoce como LHHW, por este factor de acá de absorción. Se llevaba a cabo en un reactor, digamos primeramente un reactor PFR, perfecto, y se hizo la simulación en Aspen Plus. Si yo meto la cinética como tal provista con los datos que se daban, bueno, pues yo observo que a lo largo del reactor, en este caso un reactor a lo mejor de 8 metros, pues yo observo el perfil de fracción molar, en este caso era de la acroleína. Yo observo ese perfil, perfecto, sí lo puedo meter, en Aspen Plus me permite meter ese tipo de cinéticas complejas en el reactor PFR. No obstante, si yo quisiera utilizarlo en otro tipo de equipos, por ejemplo, para modelar una destilación reactiva o a lo mejor destilación extractiva o otra cosa que a mí me convenga, pues esta cinética no va a funcionar. Necesito la cinética en otra forma. Entonces, la forma que la necesito es una ecuación tipo de ley de potencia. En este caso, pues son las 4 reacciones. Y lo que se propuso, bueno, se pueden poner la ecuación de diseño para el reactor tubular, donde es el cambio del flujo de un cierto componente respecto al volumen, pues se pone por su ecuación, donde se forma menos donde se consume. Perfecto, todas las reacciones son supuestas, en este caso, como si fueran reversibles, para ver si ocupamos algún factor de ajuste, y que dependan de concentración. Esto ya se parece más a lo que yo estoy acostumbrado a poner en cinética. No obstante, tengo algunas desventajas donde la concentración, por un lado, es una función del volumen. Entonces, no voy a poder integrar tan fácilmente. La constante cinética de cualquiera de las reacciones, de cualquiera de los tipos, depende de la temperatura. Y asimismo, el flujo volumétrico, como esta reacción se da en fase gaseosa, pues depende también de la cantidad de número de moles que haya, específicamente de la conversión, de cómo se van cambiando, cómo va siendo el avance de reacción en cada una. Entonces, bueno, proponiendo en este caso que tenemos que integrar, yo puedo suponer los valores de las constantes cinéticas. Yo supongo ciertos valores de constantes cinéticas para la ecuación 1, por ejemplo, y entonces propongo un método de integración. En este caso el ROM ejecuta cuarto orden para la primera reacción, y aquí se muestra la gráfica de la cinética sin ajuste. La cinética LHHW, este es el comportamiento del oxígeno, de la fracción molar del oxígeno respecto a lo largo del reactor. Sigue un cierto comportamiento, donde entonces con las constantes cinéticas que yo propongo en un inicio, pues yo veo que el comportamiento no es nada similar a lo que yo esperaría. Eso quiere decir que mi constante cinética está errónea. Lo que yo puedo hacer es ajustarla hasta un punto en el cual las dos gráficas se parezcan.
con la misma funcionalidad. Entonces, ya con las constantes corregidas de alguna manera, minimizando el error entre los cálculos, cabe destacar que se tuvo que hacer una reformulación de todo este comportamiento como un polinomio para poder estimar, en este caso, el error que se da con la cinética ya corregida. Y esto se hace para cada una de las reacciones, sacando las constantes, las constantes correctas bajo esta suposición, siempre y cuando la concentración, la cinética se dé en función de concentraciones, siempre y cuando se considere este tipo de cinética, es decir, como de primer orden o de orden 1 en cada concentración. Si no, ya no aplicaría la constante cinética. Entonces, haciendo esto para cada una de las reacciones y después combinándolas otra vez en un reactor tubular, pero ya considerando todas las reacciones con las cinéticas obtenidas, con las constantes obtenidas, pues observo, por un lado, las gráficas azules representan la fracción molar de los diferentes componentes, considerando la cinética tal cual, la cinética LHHW, y las líneas naranjas representan la cinética ya de la forma propuesta, en este caso una cinética de ley de potencia. Yo observo que se parecen en algunos lados, sí de repente pueden llegar a tener variaciones, sí, estaba esperando eso, para los diferentes componentes, en este caso para el CO2, para la acroleína, para el ácido acrílico, se obtienen comportamientos similares, pero ya considerando todas las reacciones, todas las cinéticas y todas cambiadas. Sí es un trabajo un poco laborioso, pero se puede obtener. Y entonces, dentro de los resultados que se obtienen para las 4 reacciones, considerando este comportamiento, dando que la concentración se da en kilomol sobre metro cúbico, pues obtengo estos valores de las constantes. La constante directa, la constante reversa 0, es decir, una reacción directa. La constante directa, la constante reversa, o del signo indirecto, 0. Casi todas son reacciones directas, ¿va? Y cabe destacar que entonces este modelo se debe limitar a que solamente valdría para la temperatura a la cual estoy tratando de hacer el ajuste primeramente, estas constantes, porque recordemos que la constante depende de la temperatura. Entonces, para la temperatura y presiones que estoy haciendo el ajuste, solamente para eso valdría. Si yo necesitaría, a lo mejor tratando de extender un poco más el modelo, a lo mejor con la cinética compleja, yo puedo realizar a otra temperatura, obtengo el mismo comportamiento a otra temperatura y obtendría unas constantes similares a otra temperatura, lo cual ya me podría hacer o podría facilitarme hacer un arreglo probablemente de estas constantes que dependen de temperatura, y con eso calcular energía de activación y los parámetros para poder representar de una manera lo mismo. Pero cabe destacar que debo hacer el énfasis de que esto solamente serviría para las condiciones o los rangos en los cuales estoy haciendo el ajuste, pero ya me permitiría representar algo complicado en algo más sencillo o más entendible para mí. Bueno, eso era lo que les quería platicar, que siempre es importante para cualquier modelo poner los límites en los cuales es válido, la forma en la cual se obtienen, que no existe una sola forma de representar un cierto comportamiento y que puede tener muchas aplicaciones en este caso. Mis datos de contacto aquí se muestran, el Tecnológico de Monterrey, asimismo los contactos de la MUAIC, por un lado el correo electrónico, el canal YouTube, la página web. Síganos para más información, y cada mes vamos a estar publicando este tipo de videos en los cuales podemos encontrar un tema que les interese. Recuerde que somos AMUAIC.